Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este acto. Pues les doy la bienvenida en nombre de la Universidad de Villanueva a esta presentación que me honra introducir y compartir. Me siento muy privilegiada, especialmente privilegiada por varias razones. Primero, porque se trata de la primera presentación bibliográfica en la que participo desde mi nombramiento como rectora. Cuando Gabriel Rodríguez Pazos, el traductor, me anunció que el libro ya estaba publicado y ya estaba listo, le animé a no escatimar esfuerzos en la difusión del mismo y me brindé a apoyar en todo lo que pudiera. Pocos eventos podrían agradarme más que la presentación de esta primera traducción al castellano de una obra esencial sobre la universidad, escrita por el cardenal John Henry Newman, San John Henry Newman, bajo cuya advocación y a cuya protección está encomendada esta universidad. Por lo tanto, pues una primera muestra de agradecimiento tiene que ver directamente con esta advocación. Es una traducción anotada de la que son autores varios profesores muy queridos de esta universidad, uno siempre es de un sitio aunque se vaya, y cuya publicación coincide por una parte con nuestra etapa fundacional como universidad. Este año sale la primera promoción de egresados desde nuestro reconocimiento como universidad privada y permanecemos, felizmente, inmersos en la reflexión sobre el ser y el deber ser de una institución universitaria como la nuestra. La publicación se inserta históricamente, por otra parte, en un contexto social y cultural de profundo debate sobre la idea de universidad. No solo porque la institución corre el riesgo de una mercantilización que acabe volatilizando su verdadera esencia, de tanto querer servir a las necesidades del mercado y de la sociedad, sino también por el riesgo de uniformidad y control que emana de sistemas normativos hiperregulatorios. Lo digo sabiendo que entre el público también hay presencia de personas con responsabilidad en el ámbito de la política. Pero si la generación de perfiles adecuados a las necesidades del mercado laboral no constituye el fin último de la universidad, tal como la entendían los clásicos, tampoco lo es el fin superior de satisfacer la necesidad de saber. Siguiendo a Newman, recuerda el profesor Higinio Marín en su inspirador prólogo, que históricamente fue primero la provisión y luego la demanda, es decir, en la génesis de la universidad es primero la gratuidad expansiva que transforma el saber en comunicación y por eso en la universidad son primero los profesores y después los estudiantes. ¿De cuántas maneras olvidamos hoy en día este sentido de gratuidad, incluso cuando se quiere hacer del profesor una figura tan única, observada y medida, que se tiende a olvidar que la universidad solo es posible si se da la confluencia de profesores y estudiantes? Gracias sobre todo y muy especialmente a los profesores Higinio Marín, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera Oria de Valencia, y David Luque, de la Universidad Complutense de Madrid, por atender a nuestra invitación de presentar Auge y Progreso de las Universidades. El profesor José María Caravante, lo comentábamos ahora, cuya presencia también estaba prevista, ha sido reclamado por su universidad para otro evento fuera de España. Gracias al equipo que ha hecho posible esta traducción anotada, los profesores Gabriel Rodríguez Pazos, Miguel Ángel Rumayor y José Fernández Castilla, por el trabajo de estos años en torno a la figura de Newman que precede y dota de contexto a esta obra que hoy presentamos. Gracias también a todos los que hoy nos congregamos aquí, a los presentes y a los que están conectados. Tenemos a muchas personas conectadas vía online. Y gracias a Ediciones Encuentro por su disponibilidad para celebrar este evento en el que estoy segura todos vamos a disfrutar. Animo a los participantes en el evento a subir a la tarima. ¿Estamos? Yo en el centro derecho. Bueno, buenas tardes. Me uno a los agradecimientos de la rectora y voy a pasar a presentar un poco el plantel que nos hemos sentado aquí en esta mesa, en el que hay dos primeros espadas, que son
el reconocido filósofo Higinio Marín, rector de la Universidad CEU Cardenal Herrera, y luego quien es probablemente una de las personas que más ha estudiado en España en estos momentos la obra y el pensamiento de Newman, que es el profesor de la Universidad Complutense David Luque. Después de estos tres espadas estamos los teloneros, que somos los autores del libro, que somos una suerte de Carmen Mola newmaniana, compuesta por Miguel Rumayor, buen amigo de esta casa, a mi derecha, que actualmente es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y diputado de la Asamblea de Madrid. Y a mi izquierda, al fondo, tenemos a don José Fernández Castilla, que es capellán de esta casa y profesor de esta casa. Yo todavía recuerdo el entusiasmo con el que Miguel vino, creo que era de una estancia en Pittsburgh, en el NIMS, creo que fue incluso antes del COVID. Esto del COVID, no sé, las coordenadas temporales a mí me las ha trastocado bastante, pero creo que fue antes del COVID. Dice, hay un libro muy interesante de Newman sobre la universidad que no está traducido en español, tenemos que traducirlo, tío. Me dijo así, más o menos. Y esto quedó en, bueno, vale, pendiente, sí. Hay muchas cosas que hacer y esta es una que puede ser interesante. Y el momento llegó pues, cuando se constituyó el Grupo Consolidado de Investigación y Educación del Carácter de la Universidad de Villanueva, aquí en septiembre de 2021, con lo cual queremos también agradecer a la universidad pues el que nos haya apoyado, porque sin ese apoyo probablemente no estaríamos hoy presentando este libro. Ese trabajo se materializó no solo en el libro, sino en otros dos artículos que ya están publicados en sus correspondientes Qs, que hoy son tan importantes, los Qs cuartiles y estas cosas, y otro también que está aprobado para publicación también en otro Q. Pero yo tengo que decir que la joya de la corona es este libro. Este libro no sé si nos va a servir para algún Q o K o qué, pero desde luego es el fruto de ese trabajo del que estamos más orgullosos, porque se trata de un texto de Newman que llevaba siglo y medio largo, publicado en inglés, pero al cual no tenía acceso el público hispanohablante. Y hay que decir que para leer a Newman en directo hay que saber mucho inglés. Luego, si me da tiempo al final, puedo hablar un poco del canon victoriano y estas cosas, pero todo lo que sea verter en nuestra lengua y en el ámbito hispanohablante hay muchísimo interés por Newman, como nos podrá constatar el doctor Luque. Pues creo que ha sido todo un logro. Y entonces, ¿a dónde acudimos? Pues acudimos a la editorial que es quizá la que, no tengo datos, pero es probablemente la que más ha traducido al español Newman en todo el mundo, que es Ediciones Encuentro, que tiene publicaciones de Newman. Pues yo entré en contacto con Encuentro hace muchos años de la mano de Víctor García Ruiz para traducir esa obra magna que son los 8 volúmenes de sermones parroquiales. Ahí ya quedé fascinado con Newman y todo el que conozca a Víctor pues ya sabe que Víctor te va liando en distintos proyectos y ya después de Víctor me lió Miguel, que también es bastante experto en estas... bastante liante. Bien, bueno, y ya sin más preámbulos, bueno, ya que he mencionado Ediciones Encuentro, quiero expresamente, aunque lo hacemos en la introducción, agradecer el entusiasmo con que Manuel Oriol acogió el proyecto, la minuciosidad con que Narcisa García, que no sé si está aquí, siguió todo el proceso de ediciones de estas editoras, que es como un perro de presa, que te coge y no te suelta hasta que... Y es muy de agradecer, porque a veces los profesores universitarios estamos con mil cosas y es bueno tener ahí una editora pues tan minuciosa, tan constante, tan... O sea que gracias, Narcisa.
y también el apoyo de Ignacio Álvarez, que sí está aquí presente para la organización del acto, para toda la difusión del libro, que nos consta que está siendo magnífica. Ahí nos reunimos en el sitio, ¿cómo se llama? El lugar de encuentro, valga la redundancia, en el barrio de Salamanca, un sitio maravilloso, y diseñamos diversas estrategias. O sea que también gracias a Ignacio. Bueno, ya sin más preámbulo, tiene la palabra el rector, don Higinio Marín. Pues muchas gracias, querida rectora, en primer lugar por la invitación a participar de la presentación, por visitar de nuevo esta universidad y después muchas gracias a los traductores y a la editorial por ofrecerme la oportunidad, el honor, diría yo, de prologar el libro. Y muchas gracias a todos ustedes, convocados ahora aquí, me imagino, por el interés del santo rector, Newman. Yo escribí el prólogo y cuando uno escribe el prólogo ya pues cree que lo ha dicho todo, pero viniendo hacia acá me pareció que era de muy mala educación volver a repetir lo que pueden ustedes leer en el libro. Así que voy a hacer una variación, más que una otra versión, una variación. Y les voy a hablar de cosas que no hablo en el prólogo. La sensación que me dio al leer el libro, la primera vez, bueno, he de decir que el libro está fantásticamente bien traducido. Es una pura delicia para el lector. De hecho, me parece que es de tan deliciosa lectura que se puede convertir en una distracción respecto de lo que está diciendo, ¿no? Ya lo digo en el prólogo, lo repito ahora, es un libro que se lee con mucho gusto. Incluso a veces con tanto deleite que uno puede no reparar sobre las costuras argumentales que tiene el libro, ¿no? Bueno, así que enhorabuena a los traductores. La segunda cuestión es que, como ya se ha dicho, no estaba en castellano, lo cual dice poco de nuestra industria editorial, porque un libro es un libro fundamental. Yo creo que hay aquí más información, aunque ya no lo dirá nuestro experto. Hay más información acerca de qué es la universidad, lo se dice también en la introducción, que por cierto también es fantástica. Tanto que cuando la leí pensé que no hacía falta un prólogo, que ya estaba todo, en fin, el asunto se iba poniendo más complicado. Pero bien, dicho todo eso, me parece que en el libro, en la primera lectura que uno hace, encuentra un par de ideas que son nucleares y que, sin embargo, pueden presentarse como contradictorias. Casi al principio del libro, Newman dice que la universidad responde a una necesidad universal, pero que en particular la universidad es una respuesta a esa necesidad según un determinado contexto y una determinada secuencia histórica. Se ha dicho así, la universidad respondería a una necesidad y no sería más que la forma particular, singular, con la que en el contexto de la tradición occidental se ha dado satisfacción a esa necesidad. Pero luego, como ya ha citado la rectora, es una tesis nuclear a lo largo de todo el libro que él repite varias veces, si no recuerdo mal, al menos 3, literalmente, que la provisión precede a la demanda. Es verdad que en otro sitio dice algo que permite que se puedan articular esas dos ideas que parecen contrapuestas. Dice que la provisión precede a la demanda, pero no a la necesidad. Así que entre la necesidad y la demanda, lo que media es la provisión. Singular, interesante. En realidad, casi todas las necesidades humanas están articuladas de ese modo. Nosotros tenemos la necesidad de comer, pero es casi el alimento lo que despierta el hambre, más que la necesidad, o tanto, o por lo menos lo que lo concreta. Y con el alimento pasa lo mismo que con la universidad.
es alimento lo que en un determinado contexto histórico-cultural se ha definido como comestible, que no tiene por qué coincidir con lo que en otro contexto se tiene por comestible. Esas son las distintas tradiciones gastronómicas. La universidad toma una necesidad, pero la toma en el sentido, o sea, responde a una necesidad, pero responde a una necesidad dándole forma, concretándola. Concretar, como saben ustedes, tiene la raíz etimológica con crecer. Lo que se concreta es lo que se singulariza mediante el crecimiento. La provisión, que es la universidad, concreta acrecentando la necesidad. Se podría decir de una manera un poco más explícita. Es posible que todos los hombres tengamos el deseo natural de saber, como dice Aristóteles. Pero si es verdad que todos los hombres tenemos el deseo natural de saber, no lo sabemos. No tenemos una autoconciencia esclarecida al respecto de nuestras necesidades. Y de entre las necesidades, entre comillas, aquellas de las que tenemos una conciencia menos esclarecida es precisamente de las que hacen relación al conocimiento. Así que la universidad no es simplemente una respuesta a una necesidad universalmente poseída. La universidad es la provisión que da forma a una necesidad a la que a su vez da forma institucional, acrecentándola, concretándola. Y en ese sentido, la universidad singulariza a la tradición occidental por la clase de respuesta, refuerzo y singularización que ha hecho de un deseo universal que es el de saber. Y esa singularidad con la que la universidad concreta, o sea, hace crecer y confirma un deseo que es una inclinación universal, distingue y caracteriza a la tradición occidental. Y la distingue y caracteriza como una tradición en la que el deseo de saber se ha institucionalizado de una forma no solo particular, sino particularmente intensa. No sé si he sido demasiado filosófico para que se me entendiera, pero me parece que se puede entender bien. Y bueno, me parece, de hecho, que si no se entiende esto así, no se entiende el texto de Newman. Y que no es posible que sea la satisfacción de una necesidad y que al mismo tiempo sea una provisión que precede a la demanda. Hay que articularlo como él sugiere. La demanda no coincide con la necesidad y lo que hace que la demanda se configure como tal demanda y no como una simple necesidad todavía ciega es la provisión. Y la provisión, dice él, la dan las mentes brillantes. O sea, las inteligencias capaces por sí de hacerse cargo de la realidad y de hacerse cargo de la realidad de una manera comunicable. Esto es muy interesante, porque no sé cuántos de ustedes se dedican a oficios intelectuales, pero los que no se dedican a oficios intelectuales pueden, este ejemplo, que no es muy elaborado, les puede servir para hacerse cargo de con qué fuerza una persona que tiene una idea que cree que es buena, se siente impulsado a su comunicación. Piensen ustedes cuántos de ustedes han sido capaces de no contar un chiste que les parecía ocurrente. Y además, respecto del chiste, no tenían ustedes ningún derecho de autoría ni de propiedad. Pues una idea buena, una mirada, una visión buena, es de suyo y necesariamente compartible. Hay distintas clases de bienes. Hay bienes que si uno los tiene y los da, los pierde, el reloj. Hay bienes que uno los tiene solo en la medida que es capaz de darlos, las ideas, el conocimiento, el saber. Por eso tenemos la mala costumbre de examinar a nuestros alumnos, porque solo podemos certificar lo que saben viendo lo que saben comunicar. Eso de lo sé, pero lo tengo en la punta de la lengua, suspenso. En la punta de la lengua no se tienen las ideas. Las ideas se tienen en tanto que se pueden dar, se tienen dándolas, se tienen comunicándolas. Esa dinámica expansiva
que es espontánea y que la forma misma de la generosidad es la provisión de la que habla Newman. Es esa gratuidad libérrima con el que tiene da, porque dar es la mejor manera de tener en lo que al conocimiento se refiere. En la universidad, y esto es un asunto, en la universidad la propiedad no es privativa, la propiedad es comunicativa. Este es un asunto muy crucial, porque a mi juicio, mi única discrepancia de fondo con Newman en este libro, mi acuerdo de fondo es esencial. Pero lo que no termina de convencerme es que la universidad empezara en Atenas. Ahí me parece que hay un doble movimiento de Newman. Por un lado, una idealización de Atenas, y por otro lado un alargamiento de la sombra de lo universitario que le permite llevarla hasta Atenas. Y no me lo parece porque en Atenas el saber tenía carácter privativo. Solo algunos lucharon porque no lo tuviera, Sócrates, cuando se enfrentaba a los sofistas por cobrar. Pero lo común era cobrar. Y además en Atenas, como en todas las ciudades del Neolítico, el conocimiento no solo era privativo, sino que era el patrimonio que habilitaba a los vecinos para vivir. El cambio entre el Paleolítico y el Neolítico viene porque entre las tribus de cazadores-recolectores la especialización no tiene sentido. Hacer más flechas de las que uno va a disparar no tiene sentido. Son una carga para la siguiente caza. Pero en las ciudades sí tiene sentido. El excedente tiene sentido. Y como tiene sentido el excedente, uno puede dedicar toda su vida al mismo oficio. Y como puede dedicar toda su vida al mismo oficio, aprende en una sola generación lo que los cazadores-recolectores no aprendían durante cientos y cientos de años. Y si además he aprendido muchas cosas, lo único que tengo que hacer para garantizarle el futuro a mi hijo es no contársela a nadie excepto a él. Con lo cual, el conocimiento en las ciudades se revoluciona y se produce la primera revolución, aparece la historia, hay cosas que contar porque hay cambios constantes, pero lo que la gente sabe se lo cuenta solo a sus hijos. Hay cúmulo de conocimiento, hay crecimiento, pero vertical. El conocimiento del que habla Newman y que él sitúa en Atenas como el origen de la universidad tiene ese carácter privativo. No tiene un carácter privativo patrimonial, pero tiene el carácter privativo de que quien lo cultiva y lo transmite es la clase de los propietarios que son dueños de bienes y de personas con suficiente extensión como para poder liberarse de la obligación de trabajar y poderse dedicar a una vida libre y ciudadana. Es probable que Newman no notara ese carácter privativo del saber, porque él está hablando de una universidad donde los alumnos están destinados a ser gentlemen. O sea, está hablando de una universidad que también es, en su mayor parte, aristocrática. Ya tiene la apertura del mundo moderno, pero todavía no tiene la extensión, una extensión que se pueda dar como una democratización o algo así. Es verdad que ya personas con talento podían alcanzar la universidad, pero también es verdad que soportadas por instituciones de beneficencia, de filantropía, el modelo educativo sigue siendo el gentleman. El lugar al que se va a incorporar el graduado universitario sigue siendo la clase alta, si no patricia por heredamiento, patricia por ejercicio. Pero en la universidad hay otro elemento. Es verdad que podríamos concederle a Newman que desde el punto de vista de la dinámica del saber, de esa gratuidad libérrima con la que uno cuenta lo que sabe, porque contarlo es la mejor manera de saberlo, y eso genera la comunidad y la atracción, pero la comunidad y la atracción entre aquellos que tienen el suficiente patrimonio material y humano para no tener que dedicar el tiempo a trabajar. Y a los que, por cierto, no se les va. Por eso, desde el punto de vista de la dinámica del conocimiento, se puede extender el asunto hasta Atenas, idealizándola. Pero desde el punto de vista de la dinámica de la libertad, que es también constitutiva de la universidad,
el origen es cristiano medieval, inevitable, indudablemente. Porque la universidad, en contraposición con los gremios, que son la herencia de aquel conocimiento privativo que los padres enseñaban a los hijos y que ahora se asocian comunalmente, se sindican para conseguir ese monopolio del saber privativo, por tanto, bajo un régimen de secreto en las nacientes ciudades medievales. En ese contexto, la universidad se presenta como la institución donde unos hombres enseñan lo que saben, o sea, lo que es necesario para ejercer su oficio, a quienes no son sus hijos. Y entonces se estrena la segunda revolución del conocimiento, sin la cual Occidente no sería Occidente, que es que el cúmulo del conocimiento no se produce solo en vertical, mediante el linaje académico, de discipulía y maestría, sino que se comunica también en horizontal respecto de los sujetos que, y esto es lo interesante, sin estar capacitados por su linaje ni legitimados por su linaje, sino siendo capaces por su talento, pueden ejercer, aprender un oficio que en esencia y en principio es el oficio sagrado. Las formas de vida religiosas y las formas consagradas. Unas formas de vida religiosas y consagradas que se ejercen en las ciudades y en cierta dialéctica polémica con las abadías, que se han convertido en grandes latifundios feudales y que reivindican para sí esas formas de vida urbanas, una pobreza que no es solo personal, sino institucional. Esta quebradura de la historia la relata como nadie Humberto Eco en Un hombre de la rosa, con un poco de mal humor y de la mala baba que ponía en algunas cosas, pero con fidelidad histórica y con comprensión. Por tanto, incorporan junto a los saberes del oficio sagrado saberes que tienen que ver con la presenciación, con la realización de las perfecciones evangélicas en los contextos urbanos por sujetos que no tienen soporte patrimonial y que tienen que ser sostenidos mediante el auxilio ajeno, o sea, la limosna. Y esas cosas son las obras de misericordia, entre las que está curar al enfermo, enseñar al que no sabe y dar consejo. Y entonces, en esas instituciones donde enseñan no a sus hijos, sino a los que vienen traídos de su propio impulso y que van a cursar esos estudios por su propio impulso, que muy pronto va a llamarse vocación, a imagen y semejanza de sus maestros, que por vocación han profesado y que por eso se van a llamar profesores, y ellos, aprendiendo sus saberes, se van a terminar llamando profesionales. Esos sujetos que llegan allí pueden aprender junto con los saberes sagrados y con las estrategias de compilación y de comentario empiezan a saber medicina, derecho, filosofía, teología, que son las 4 disciplinas que inauguran las universidades, las 4 disciplinas civiles, las 3 civiles que inauguran la universidad. Estudios de derecho que convierten a alguien en una persona versado que puede aconsejar a cualquier otro, advocatus, para hablar en su lugar y en su nombre, la medicina para curar y la filosofía para soportar la nueva forma racionalizada de los saberes sagrados que se estrena con la forma de la teología y que empieza a tomar forma en las universidades. Así empieza el sistema de las profesiones. Desde entonces la universidad no ha parado de incorporar oficios. Y incorporando oficios ha convertido todos los oficios civiles en oficios de libre acceso, con la sola condición de la autodeterminación personal. Y ha roto toda la estructura destinal del mundo antiguo, según la cual uno era según de aquellos de los que procedía y estaba legitimado para realizar, se llama antiguo régimen. Hasta que ese mundo, se llama antiguo régimen, pero en la cultura europea ha perdurado residualmente hasta allá. Yo cuento siempre que cuando volvía a mi pueblo estudiando en la universidad y me mandaban a hacer una cosa que en Murcia se llaman recaos, que significa ir a comprar.
pues entraba en las tiendas de ultramarinos llenas de señoras, porque no había cafeterías ni croissanterías para que ellas hablaran a primera hora de la mañana, y entonces cuando me veían entrar, como no me tenían fichado, me decían, en murciano, me decían: Zagalico, ¿tú de quién eres? No me decían, ¿tú quién eres? Si me lo hubieran dicho, yo habría dicho: yo soy la promesa de la filosofía eurocontinental de finales del 20 y del 21. O sea, les habría contado una película, que es lo que que era como yo me entendía a mí mismo, que porque un chaval de 18 años lo que tiene es futuro. No, a ellos mi futuro les importaba un bledo. Ellos querían saber mi pasado, y en particular el de mi ascendencia, porque eso les decía todo. Por cierto, como a los lectores de 2 de los 4 evangelios, a los que les dice todo porque son judíos y hombres del hombre antiguo. Eso se rompe con la universidad. La universidad es la institución que genera las libertades civiles, la infraestructura intelectual y moral de sociedades que van a terminar desarrollando las libertades civiles. Bueno, en eso no puedo estar de acuerdo con Newman, aunque el desacuerdo es muy matizable. Pero dicho eso, me gustaría reparar sobre otra cosa. Cuando decimos que la provisión precede a la demanda, estamos haciendo saltar todas las bielas de la racionalidad económico-gerencial. Porque si uno quiere poner hoy una universidad, lo que va a encontrar es lo que se llama un plan de negocio. Hay que hacer un plan de negocio. ¿Saben ustedes? Que si ustedes no tienen un plan de negocio, no son nada ni nadie. Y si no se han pensado a sí mismos como su marca, tampoco. Bueno, pues háganme caso, manden a freír puñetas semejantes memeces y no les hagan ni la más remota. Bueno, entonces un plan de negocio. Entonces, ¿qué es un plan de negocio? Un plan de negocio lo primero que hacen es un estudio de mercado, para ver si hay demanda y si, por tanto, la inversión merece la pena o no, y si es sostenible y esto y lo otro. Yo no solo no me parece bien que lo hagan, sino que creo que hay que hacerlo. Y que se haga no es lo que levanta mi suspicacia. Levanta mi suspicacia las mentes unidireccionales que creen que por ser así y por deberse hacer así, eso es una universidad. La universidad es la iniciativa de una entidad promotora e inversora que encuentra la respuesta de una demanda o bien la localiza, y encontrada la demanda y estando la entidad promotora e inversora, pues ahora tiene que conseguir a los proveedores, a los que no tienen más remedio por el régimen legal vigente que convertir en proveedores internos, que son los profesores. Así que lo primero es la promotora, los segundos son los estudiantes y los terceros son los profesores, que por cierto son los más prescindibles de toda esta historia, y además intercambiables. Y como la viabilidad sigue siendo una exigencia permanente, pues entonces esa estructura mentis da lugar a gerentecracias. O sea, instituciones que se rigen por sujetos que lo que saben es, y bien, y estamos encantados de que sea así, que saben hablar de costes, de inversiones, de financiación, de perdurabilidad, de planes de negocio, de nichos de mercado, de marca. Y nos están matando. Nos están matando con una lógica mercantilizada que todos los que tenemos alguna responsabilidad en la universidad tenemos que aguantar con paciencia nazarena y mirarles con cariño y disimular nuestra condescendencia, porque cuando les miramos vemos a cíclopes monoculares para que la realidad es unidimensional, porque son incapaces de entender que eso no es la universidad. Y que una universidad, aunque tenga que ser gestionada en algunos aspectos como una empresa, porque tiene que ser viable, no es una empresa. Y que concebirla así en términos de gobierno es malograrla. En mi casa también necesitamos dinero para llegar a final de mes, pero mi familia no es una empresa. No lo es.
Y quien la conciba así malogra la vida de mi familia. No lo es. La viabilidad económica de mi familia es el simple soporte de una cosa que excede, precede y desborda su viabilidad económica. Y por eso las universidades, por eso, estoy seguro que es por eso, tienen la mala costumbre de ser gobernadas por profesores que ni saben ni tienen nada que saber acerca de la viabilidad. Pero saben qué es una universidad, porque han experimentado esa dinámica expansiva, libérrima y gratuita del saber que les vincula con sus colegas y con sus estudiantes. Y entienden bien que una universidad es un ayuntamiento de estudiosos y de estudiantes, en los que esa generosidad es constitutiva. Esa generosidad se institucionaliza en Europa porque recibe un refuerzo que la lleva incluso más allá de lo que era razonable en términos estrictamente humanos, que es la caritas cristiana, con la que ese saber, esa espontaneidad libérrima y gratuita con la que se comunica el saber en términos naturales, reforzada, esclarecida, es intensificada con la forma de un servicio, de un servir, que desde un acto libre consuma y completa la libertad del que lo hace. Nadie que no haya estudiado con pasión por conocer, nadie que no haya charlado con pasión por conocer, debería de poner sus manos sobre una institución universitaria. Si no fuera porque estaba del todo dispuesto a escuchar a los universitarios. Y por eso el gobierno tiene que ser académico. Es verdad que podrás hacer o no lo que te diga el gerente que lleva las cuentas, pero no eres tú el que tiene que hacer lo que te diga el gerente. Mi gerente lo sabe, lo sabía antes de que lo nombráramos, porque me conocía, así que tengo esa suerte. No lo pude proponer yo y ahí está. Y cuando hay que hacer algo, pues él me dice, pues se puede o no se puede, y yo, de acuerdo, pues le hago caso, porque no quiero llevar a la ruina a mi institución, pero alguna vez le digo, sí se puede. No sé de dónde, pero se puede, porque sin esto no podemos. Y él no lo ve, porque es un hombre de números, pero, bueno, pues sabe que el que es el rector, los que tienen que gobernar, tienen que estar mirando donde él no ve, que es exactamente lo que dicen los teóricos de la guerra, que el general tiene que mirar a donde los demás no miran, a la oscuridad. Y entonces tú no ves, pero el rector te dice que eso hay que hacerlo. El rector o el equipo de gobierno o el consejo o el patronato o lo que sea. Nuestras universidades están narcotizadas de gerentocracia. No, hablo de la mía, no, pero es general. No nos libramos del espíritu de los tiempos. Todo es empresa. Pues no, todo no es empresa. ¿Vale? Bueno, les podría seguir hablando, ¿verdad? Pero con esto pues ya he contado lo que no está en el prólogo, mi pequeña reserva respecto de esa generosidad newtoniana de llevar la universidad hasta Atenas, y la que me parece que hoy la tesitura más complicada y más difícil en la que estamos enfrentadas las universidades, que ciertamente nos enfrentamos a entornos competitivos en los que es difícil conseguir abrir un camino que haga de las instituciones sostenibles, pero nos dejamos seducir y poseer por esa urgencia. Lo demás lo tienen ustedes en el prólogo. Ha sido un placer. Bueno, yo creo que la intervención de Higinio ya ha planteado cuestiones que darán pie luego al final al debate, pero ya adelanto que el debate con el público será al final. Ahora va a intervenir el doctor David Luque. Se me diría bien así, pero no.
¿Ahora? ¿Se oye? ¿Sí? Me dicen por ahí que sí. ¿Sí? ¿Me siento? ¿Se oye? Ahora. ¿Sí? ¿Ahora? Yo creo que es ahí con la lucecita. Ahí. Bueno, este era el momento de distensión, ¿verdad? Antes de... Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, rectora, por sus amables palabras y por la invitación. Muchas gracias, rector. Siempre que le oigo, le he oído varias veces también en internet, le he leído, usted siempre habla con cordura y con corazón. Y eso es muy bonito de escucharle. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Gabriel, muchas gracias, Jorge, por estar aquí y por el trabajo que hacéis, José, por Newman. Y gracias a todos los que dedicáis una tarde de un día de diario a venir a la presentación de un libro a la Universidad de Villanueva. Muchas gracias a todos. En lista de agradecimientos, Newman dice en el libro que estas formalidades académicas son súper necesarias, son muy necesarias, y me parece que es muy necesario darle las gracias a la editorial Encuentro. Siempre que hablo de Newman, lo digo. La editorial Encuentro ha hecho una labor por Newman como no podemos imaginar, no solo los traductores, sino que una empresa apoye la traducción de un pensador como Newman es una cosa que no imaginamos lo importante que es, porque nos acerca a una figura fundamental de la Iglesia contemporánea a nuestro lenguaje. Y con nuestro lenguaje lo podemos comprender mucho mejor. Yo leí este libro en inglés cuando hacía la tesis doctoral y lo he vuelto a leer en castellano. Y la respuesta afectiva, dado que el inglés no es mi lengua madre, ¿no? La respuesta afectiva que tengo al castellano es muchísimo mayor. Y esto lo hace la editorial Encuentro. Queda pendiente esa edición de la idea de la universidad completa, íntegra. Newman llamó a su libro madre, ¿no?, de la universidad, la idea de la universidad definida e ilustrada. Decía definida porque es el primer volumen de unos discursos que dio, e ilustrada porque luego dio unos discursos como rector que atendía a cuestiones más prácticas. En castellano la tenemos dividida. Pero en tiempos en donde la Iglesia tiende cada vez más a la unidad, seguro que conseguimos también la unidad de las editoriales y conseguimos una edición completa, porque yo creo que el público castellano se la merece, ¿no? Me han dicho, intento rebajar las expectativas sobre mí, no soy un experto en Newman. Simplemente hice la tesis doctoral sobre Newman y lo único que sí que puedo decir es que soy un devoto de su figura. Es verdad que a mí la figura de Newman me atrae desde que empecé la tesis doctoral, ya le conocía de antes. Yo quería hacer una tesis doctoral sobre la idea de la universidad y siempre que encontraba estas cosas necesarias que los doctorandos cada vez tienden a evitar para terminar la tesis cuanto antes, pero siempre que encontraba un documento sobre la universidad, Newman aparecía citado, ¿no? Volví a encontrar un libro, Newman aparecía citado. Volví a encontrar un artículo, Newman aparecía citado. Y fue ahí que empecé a comprender la figura de Newman y leí una biografía suya. No leí la biografía de Diane Kerr, esta que echa para atrás a cualquier persona de 1000 páginas, sino leí una chiquitita de Meriol Trevor, que está publicada en la editorial Sígueme, que es la cosa más bonita que he leído yo sobre Newman y sobre la vida de Newman. Es un resumen de una escritora que ganó el Premio Nacional de Literatura en Inglaterra y es una maravilla, te conmueve muchísimo. Y eso es lo único que yo puedo decir de mi relación con Newman, que le rezo y que le siento muy cerca, la verdad. Le tengo siempre en los despachos que tengo y estoy con él. ¿Qué puedo contar yo sobre este libro que no haya dicho el rector? Pues no mucha cosa, la verdad, porque es un libro donde varias personas han disentido de Newman también. Es un libro, no es capital en Newman, en la obra newmaniana, pero ayuda a entender toda la obra newmaniana y se refleja muy bien la obra newmaniana. Por ejemplo, esta idea de que la transmisión del conocimiento depende de personas brillantes es un argumento que ya aparecía en otro libro suyo, fundamental, el ensayo sobre el desarrollo de la doctrina, ¿no? Y cuando lean el libro, ya saben, momento publicidad, que lo tienen en la puerta, 22 euros, llévenselo. Pero cuando lean el libro van a ver que hay muchísimas lecturas. Una de las lecturas es esta idea de la provisión, ¿no?, que va antes del consumo, que yo creo que también es una lectura muy teológica que hace Newman de la universidad, ¿no? Es como que
la verdad se da primero y ya luego nosotros la recibimos. Y esta la lógica del... Me parece que es una lectura teológica que se puede hacer. Existe esa lectura. Existe una lectura histórica, un erudito. O sea, Newman aparece aquí como un erudito. La cantidad de historias, la cantidad de nombres que aparecen en el libro son apabullantes. Es increíble y es una novedad historiográfica porque es verdad que discutidamente, como dice el rector, Newman retrotrae el origen de las universidades a Atenas y la historiografía más ortodoxa de las universidades. Hay una edición que publicó una cantidad de universidades europeas impresionantes, hizo una comisión de historiadores. Me parece que está traducido por la Universidad de Deusto al castellano. Esa, que es la historiografía más ortodoxa de la universidad, cita el origen en la Edad Media. O sea, ahí contradice a Newman, porque el origen de las universidades como institución se sitúa ahí, ¿no? Pero esa lectura está en este libro, es muy interesante. Hay otra cosa muy interesante que a mí me ha gustado del libro, que es que comienza corrigiendo el hecho de que nosotros pensemos que el núcleo elemental de las universidades son los libros, ¿verdad? Esta idea que se ha extendido cada vez más de que la lectura de los libros es lo que forma a los seres humanos, Newman lo corrige. Newman dice al principio, ¿es importante el libro? Sí, pero cuidado, no es lo más importante. Lo más importante en una universidad es la influencia que los profesores son capaces de ejercer en los estudiantes, lo que le lleva a una contradicción final, pero bueno. Y luego es muy interesante también en el libro que en una época de historias de los libros, él resalta mucho la aportación que hace la Iglesia. Quiero decir, cuando vienen desde las islas del norte, a él le interesa mucho marcar esto porque estaba creando una universidad en Irlanda, pero cuando vienen de las universidades del norte y vuelven como a civilizar Europa, ¿se puede decir así? Todas esas lecturas están en el libro. Es un libro riquísimo, de verdad, muy interesante. Y sin embargo, esas lecturas no son las que me interesaron a mí cuando leí el libro. Fijaros, me parece que hay una lectura muy interesante que se puede comprender para contextualizar el libro con la idea de la universidad, con estos discursos que él publicó como rector en potencia. Al principio no era todavía rector, luego lo fue, sobre la creación de la universidad en Irlanda, la UCD, ¿no? University College of Dublin, no me acuerdo ahora muy bien cómo era. Catholic University of Ireland, luego le cambiaron el nombre, sí. ¿Qué es el argumento más discutido? Luego irían las discusiones, pero el argumento es súper sencillo. Cuando lean el libro se darán cuenta de que Newman tiene la intención de dividir desde el principio lo que es una universidad de lo que es un college. Esto a nuestra mentalidad de universidad napoleónica no nos pega, ¿no? Pero Newman insiste muchísimo y prácticamente toda su historiografía se va dirigiendo hacia el hecho de distinguir lo que es un college de lo que es una universidad. Él dice que esto además es interesantísimo en un hombre que fue santo, conocido como el doctor de la conciencia. Newman se hace famoso sobre todo por su doctrina de la conciencia moral. Hace poco, además, estuve con los chicos de la Asociación Newman. El año pasado estuvimos con Víctor García hablando sobre la conciencia moral en Newman y hablamos justamente sobre la riqueza de matices que asume la tradición anterior y la desarrolla una tradición posterior. Luego podemos hablar sobre la conciencia moral en Newman. Pero es sorprendente que un hombre... De verdad que una de sus aportaciones fundamentales a la historia de la Iglesia ha sido sobre la conciencia moral, que se le llegó a conocer después de muerto, eso es cierto, como el doctor de la conciencia, excluye de la idea de la universidad la formación moral. Él dice, la universidad es solo formación intelectual y los colleges son los que se dedican a la formación moral. Voy a decir 2 palabras sobre esto. En eso va a consistir prácticamente mi intervención. Los orígenes de este argumento de Newman se sitúan en la idea de la universidad. Ahí Newman le encarga al episcopado irlandés fundar una universidad y por parte de la puesta en marcha de la empresa para conseguir financiación, etcétera, eran unos discursos. Las razones por las que también aparecen en el libro, las razones por las que se intenta crear una universidad en Irlanda era porque los estudiantes irlandeses católicos no tenían donde poder estudiar estudios que no fueran una profesión. Quiero decir, estudios que pudieran ser humanistas, por ejemplo, teología. Los estudiantes irlandeses podían ir a Oxford o a Cambridge, pero en ese caso casi tenían que apostatar porque les obligaban a jugar el libro, ¿no?
el credo anglicano, ¿no? Era casi como una apostasía. La alternativa para las familias irlandesas era enviar a sus estudiantes a otra universidad, me parece que era Maynooth, al norte, en Irlanda, pero era un seminario. Y hay chicos que querían estudiar cuestiones que tuvieran que ver con humanidades sin una vocación religiosa, evidentemente. Y las otras alternativas eran Europa, Lovaina, con quien Newman se cartea en algún momento para fundar su universidad, España, estaba la Universidad de Salamanca, pero era caro. No, las familias no podían. Entonces Newman se ve en la obligación de desarrollar unos discursos. ¿Qué nos encontramos en esos discursos? Y por lo tanto, ¿cuáles son los orígenes de esa intensidad en el argumento de la separación entre una formación intelectual y moral a la hora de hablar de universidades y college? Bueno, lo que nos encontramos era una idea muy clara, que además el rector también la ha defendido. Es que la educación, la formación universitaria es un fin en sí mismo, dice Newman. Newman carga muchísimo esto. La universidad es un fin en sí mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se supedita a bienes secundarios. Lo que quería Newman era discutir con los utilitaristas que empezaban a pensar que la universidad debía ser una institución que formara profesionalmente a sus estudiantes. Entonces, Newman se ve obligado a poner el peso del argumento en el intelecto. ¿Qué hacen los estudiantes en la universidad? Estudiar. ¿Qué buscan con esos estudios? Nada. Lo que buscan es, citando a Cicerón, el puro placer de estudiar, el puro placer de aprender. Y fuera de eso no hay nada. Luego se arrepiente. Y entonces matiza un poco esa idea cuando deja de pronunciar los discursos y compone los segundos y comienza a admitir que la universidad provoca un carácter, produce un carácter, forma un carácter. Y entonces desarrolla la idea de que hay un carácter que no es religioso, que es el del caballero, que no lo rechaza de plano, pero que no lo admite, porque dice que es el efecto de una religión de la razón. Es muy bonito porque en este libro aparece la historia de Abelardo. Me he entretenido muchísimo leyendo a Abelardo en castellano. Y es el ejemplo del caballero. Fíjate, un hombre que se deja llevar solo por la razón. Y compositivamente lo que hace Newman es luego decir, bueno, pero la Iglesia da algo más, porque al final estoy montando una universidad católica. Entonces compone la última parte del discurso, el discurso noveno, y ahí pone a San Felipe Neri como ejemplo. Y además citando a la conciencia. La doctrina de la conciencia aparece tanto aquí, me parece que era en la página 116, como en el epígrafe 5 del discurso octavo, etc., ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué Newman hace esa distinción también entre college y universidad? Porque era aristotélico. Y entonces Newman, yo he tenido en mis manos la edición de Aristóteles que Newman leía antes de irse a la cama. Esto es verdad, ¿eh? Antes de dormir, Newman leía la Ética de Aristóteles en latín, no, en griego y con notas a pie de página en latín. Está anotada y Newman la leía cada noche. Entonces, Newman era profundamente aristotélico. En el resto de sus escritos, él habla de Aristóteles como el filósofo. Y entonces, sobre la distinción entre virtudes éticas, o sea, virtudes intelectuales y virtudes morales, él distingue entre college, que se dedicarían al cultivo de las virtudes morales, y universidad, que se dedicaría al cultivo de las virtudes intelectuales, ¿no? Este argumento lo encontramos también en Auge y Progreso de la Universidad. Esta distinción profundamente aristotélica, motivada por un contexto que él además distingue incluso sobre pequeños apuntes que da sobre la doctrina de la conciencia, no termina de despuntar del todo, la da por conocida, es una de las lecturas claves que se pueden hacer de Auge y Progreso de la Universidad. Igual cargo mucho las tintas, pero creo que Auge y Progreso de las Universidades, Newman escribió Auge y Progreso de las Universidades en gran parte para profundizar en un argumento que sabía que había sido muy conflictivo cuando creó la universidad, que era esa distinción. Y entonces aquí nos encontramos perfectamente desarrollados esos argumentos. Sabemos por qué los college y sabemos por qué las universidades forman un equilibrio perfecto. Y así lo ve con la idea de integral, la idea de integralidad, ¿no? Recuerdo. Fijaros, esta idea ha sido sumamente discutida. Estaba contando los argumentos, estaba contando los pormenores y les veía a ustedes algunos torciendo el gesto, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿Newman pensaba eso? Newman pensaba eso. Se arrepintió, intentó modularlo, pero lo mantuvo.
al principio de la intervención dije, el rector ha dicho que disienten algunas ideas de Newman. Y este libro ha provocado numerosos disensos de personalidades muy importantes. Sobre todo este argumento. El argumento de esa separación que parece tan como fragmentada, ¿no?, entre lo moral y lo... Una de las personas que disintieron de Newman muchísimo en esta idea fue el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, yo creo que nadie cuestiona que el Papa Benedicto XVI era un hombre profundamente newmaniano. Profundísimamente newmaniano. O sea, cuando se organiza la ceremonia de canonización de Newman, extraordinariamente él pide ir a Birmingham para que la ceremonia tenga lugar en el Rednall Park, que era cerca del cementerio donde está Newman. Visita el oratorio de Birmingham, donde había vivido Newman. Si tú vas al oratorio, además, ves las fotos del Papa arrodillado en una capilla pequeñita con el sombrero cardenalicio, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, justo encima, ¿no? Lo tienen puesto encima del reclinatorio y entonces uno reza frente al óleo. Creo que parte de la renuncia, fíjense, creo que parte de la renuncia del Papa Benedicto XVI como Papa se produjo influido profundamente por Newman, por ese momento de conversión de Newman, donde abandona completamente, sabe que le van a abandonar sus amigos, sabe que le va a abandonar su familia, y aún así se convierte, ¿no? El Papa Benedicto XVI, en la biografía que tiene chiquitita, en esta de Mi vida, me parece que se llamaba, dice que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y pudieron volver a los seminarios, la primera cosa que leyó fue la carta al duque de Norfolk, que es el libro, dicen que es el libro que contiene la doctrina de la conciencia moral de Newman. La doctrina de la conciencia moral de Newman no está contenida ahí, está contenida en toda su obra. Y sin embargo, Benedicto XVI disiente de este argumento de Newman. Y le hace una corrección que es muy interesante, luego podemos discutir sobre ella. Es que Benedicto XVI dice que Newman se equivocó porque el concepto de verdad que manejaba Newman para hacer una distinción entre lo moral y lo noxiológico, si lo queremos decir así, era equivocado, porque la verdad es performativa. Es que Joseph Ratzinger se formó en una teología del encuentro, en donde el encuentro con Jesucristo transforma completamente a la persona, la transforma intelectualmente y la transforma, evidentemente, de una forma moral. La otra persona que disintió de Newman en este aspecto fue también Alasdair MacIntyre, es este filósofo escocés, que también es newmaniano. MacIntyre tiene un librito escrito, se llama Dios, Filosofía y Universidades, y dice que hay dos episodios fundamentales en las historias de las universidades. Una es Santo Tomás y otra es Newman. Y es precavido, yo quiero pensar que es precavido y le dedica más páginas a Newman que a Santo Tomás. Pero es verdad, es que Newman es San Atanasio para nuestra Iglesia. Inspiró todo el Concilio Vaticano II. Toda la eclesiología francesa que influye en la doctrina del Concilio Vaticano II leía a Newman. Edith Stein, cuando se convierte, la primera obra que traduce es a Newman. Oscar Wilde pide los sermones parroquiales cuando está en la cárcel. Es que Newman ha ejercido una influencia en nuestra Iglesia como no podemos imaginar. Y MacIntyre lo sabe. Y sin embargo, MacIntyre vuelve a corregir a Newman en este argumento. Por eso es tan importante este libro. En el fondo, grandes autores que han leído a Newman en nuestro presente corrigieron a Newman en este argumento. Porque esa idea de lo intelectual y lo moral separado no casa con la idea de las tradiciones intelectuales de MacIntyre. MacIntyre lo que piensa es que las universidades son tradiciones intelectuales, donde yo me formo en un lenguaje, entonces salgo a una especie de agón, combato con el resto de las tradiciones intelectuales que me corrigen y me vuelvo a recoger en mi propia tradición, pulo los argumentos y vuelvo a salir. Pero en toda esa guerra intelectual, en toda esa concepción agonística de la universidad, lo que hay es una tradición que vive en las personas. Los estudiantes son formados en una universidad donde no solo se les transmite una doctrina, sino donde sus profesores viven esa doctrina. Y esto es importantísimo. Entonces, no hay una separación entre el concepto de verdad y el concepto de moral. Y ya ven que amo a Newman y podría estar hablando una hora más, pero no voy a cansarles. Muchas gracias por su atención, de verdad. Bueno, pues ahora interviene don José Fernández Castilla. Bueno, muchas gracias.
y me sumo también a los agradecimientos, primero a la universidad, que nos ha dado la oportunidad de hacer toda esta investigación y nos ha apoyado desde el principio y además con entusiasmo. Las gracias expresamente a Miguel y a Gabriel, compañeros de trabajo, que me ficharon cuando no tenían ningún motivo, simplemente se fiaron y me dijeron si me quería sumar a su grupo, les dije que sí y he tenido la suerte de poder estar aquí. Las gracias también a la rectora por el apoyo en esta presentación, también entusiasta desde el principio. Y a Ediciones Encuentro, aparte de los motivos que ya se han dado, que son los más importantes, pues un motivo personal, y es que esta es la primera ocasión que tengo que estar en una mesa, aquí en este lado de la mesa, hablando, y la comparto con el que es mi maestro y mentor, Higinio Marín, con el problema de que después de hablar él ya no sé muy bien qué voy a decir. Entonces, como es la primera vez, pues tengo, supongo, el permiso para leer. Yo he preparado la intervención escrita y menos mal, porque si no, después de hablar Higinio, después de hablar David, pues ya poco me quedaría por decir, ¿no? Así que, bueno, la presentación de este libro tiene lugar después de casi 5 años de trabajo que han dado como fruto el texto que hoy presentamos y 3 artículos científicos, y todos en torno al principio de influencia personal. Teniendo en cuenta mi condición de sacerdote y mi poco disimulada tendencia al idealismo, preparé esta intervención con temor de que me saliera algo más parecido a una predicación enardecida, exhortando a la inmediata reflexión y examen de conciencia sobre las enseñanzas de Newman, que una disertación académica. Por otro lado, no haría justicia a la verdad de esta investigación si mis palabras no dejaran ver el entusiasmo que hemos experimentado Miguel, Gabriel y yo a cuenta de este estudio, que ha sido tema de nuestra conversación muchas veces cuando comentábamos nuestro actual desempeño como profesores universitarios. Y fue pensando qué y cómo debía hablar hoy aquí que me vino a la cabeza el brindis de Newman, precisamente en su carta al duque de Norfolk, cuando el Concilio Vaticano había proclamado el dogma de la infalibilidad del Papa y el ex primer ministro Gladstone reprochó a los católicos que con esa definición entregaran su conciencia al romano pontífice. Newman salió entonces en defensa de la libertad de los católicos, diciendo que la conciencia es, antes que el Papa, el primer vicario de Cristo, cosa que 100 años después recogió literalmente el Catecismo de la Iglesia Católica. Y rubricó su argumento con el famoso brindis que dice: en caso de verme obligado a hablar de religión en un brindis de sobremesa, desde luego no parece cosa muy probable, beberé por el Papa con mucho gusto, pero primero por la conciencia, después por el Papa. Pues con el permiso de Newman, expongo esquemáticamente algunos argumentos de nuestra investigación y después les propongo como brindis el hallazgo que considero más importante. En su Apología pro vita sua, Newman cuenta que en su adolescencia descubrió la referencia que le serviría para su vocación toda la vida: el pensamiento de 2 únicos seres absolutos y luminosamente evidentes en sí mismos, yo mismo y mi Creador, y que debía concretarse biográficamente en coherencia con 2 principios: la santidad es antes que la paz y el crecimiento es la única expresión de vida. Pocos años después, se sintió llamado a dar el cumplimiento a esa vocación en la universidad y como clérigo y fellow del Oriel College. La clave estaba en responder con seriedad. Newman empleaba la palabra earnestness, ir en serio, para explicar la actitud que exigía su vocación y misión como clérigo y como universitario. Por eso, tomó la insólita decisión de permanecer célibe y residir siempre en el Oriel, asumiendo, como él mismo escribió, la responsabilidad sobre las almas hasta la muerte. Por citar solo algunos ejemplos de ese ir en serio vocacional en aquellos años de 1820 y 1830, diré que cuando le dieron el primer destino pastoral la atención de los fieles del pueblecito de St. Clements, visitó en apenas 2 meses a sus 2000 habitantes, incluido el sacerdote católico. Después, su celo por ayudar a los alumnos como tutor fue la causa de que dolorosamente para él se quedara sin ellos, porque el rector Hawkins no quería tanta implicación personal en la relación con los estudiantes. Además, predicó los famosos sermones parroquiales siendo vicario de St. Mary.
Con ellos alcanzó prestigio nacional y dio visibilidad al movimiento de Oxford del que él mismo era el miembro más ilustre. Buscaba nada menos que dotar a la Iglesia anglicana de argumentos teológicos sobre su legitimidad como vía media entre las iglesias católica romana y la protestante. Fue precisamente ese ir en serio en la búsqueda de las raíces de su Iglesia lo que le condujo a la profesión de fe católica en 1845. Desde el principio se dio cuenta de que su itinerario vocacional iba de la mano de la influencia que sobre él ejercieron sus grandes amigos y maestros. Desde Walter Myers y Thomas Scott, que le hicieron descubrir la necesidad de los dogmas en la religión, hasta Whately, Hawkins, los hermanos Wilberforce y sobre todo sus amigos Richard Harold Fruit, Edward Pusey y John Keble. Sin embargo, porque iba en serio en su vocación, decidió distanciarse de algunos de ellos, los noéticos, cuando descubrió que empezaba a preferir la excelencia intelectual a la moral. Creo que quizá por eso luego él se esfuerza tanto en distinguir la universidad del college y la formación intelectual y la moral, porque él se dio cuenta en su vida de que se estaba haciendo un erudito, pero que eso le estaba alejando de la santidad que él buscaba. Y quizá por eso. Por su parte, Newman acompañaba personalmente el crecimiento de sus estudiantes, hasta el punto de que les invitaba a pasar temporadas de vacaciones en su propia casa. No en vano, dos de ellos, los hermanos Mosley, terminaron casándose con sus hermanas Jemima y Harriet. En 1828 aceptó realizar una investigación sobre el Concilio de Nicea, que terminó siendo un estudio de la Iglesia en el siglo IV bajo la grave amenaza del arrianismo. La conclusión fue que la ortodoxia cristiana no pervivió gracias a los concilios, sínodos y actos magisteriales, sino precisamente por la influencia personal que los cristianos de la época ejercieron en sus allegados. Desde aquellos primeros años 30 y hasta su reflexión en la gramática del asentimiento en 1870, es decir, durante 40 años, de modo prácticamente ininterrumpido, Newman postuló el principio de la influencia personal como la clave de toda la evangelización, de la eficacia de la predicación de los sacerdotes y, por supuesto, tal como expone y desarrolla en el libro que hoy presentamos, como el principio que da lugar a la universidad. No es exagerado considerar que el principio de influencia es clave válida de lectura de la biografía y buena parte de la doctrina de Newman. En ella convergen su sentido vocacional evangelizador, la esencia y misión de la universidad y el crecimiento en la maduración de las personas por ser fuente del asentimiento real. Hablando de la universidad, la influencia es un principio en el que se encuentran gozosamente dos libertades. Y esto lo explico como lo he aprendido del profesor Marín antes de haberlo leído en el libro de Newman. Primero, la pasión del profesor, a quien tomarse en serio su vocación le lleva a dedicar sus mejores esfuerzos a la búsqueda de la verdad por el estudio y a dar testimonio de ella mediante su difusión, excediendo libremente la exigencia de cumplir con programas, normativas, guías docentes y producción académica para ofrecer con entusiasmo y gratuitamente sus hallazgos. Esto es lo primero, porque como ha salido aquí ya varias veces también, la universidad es una institución atípica en la que la oferta genera la demanda y no al revés. Los alumnos, por su parte, se sienten llamados por el deslumbramiento que les produce la vocación del profesor y le otorgan libremente la autoridad más allá de la potestad que le viene de su condición de moderador y juez de su aprendizaje. Son ellos los que le hacen maestro al acoger libremente el exceso libre, valga la redundancia, de su dedicación. Por otra parte, Newman enseña que el principio de influencia necesita el contrapeso de la disciplina, un marco normativo que permita la supervivencia de la universidad a sus profesores y que garantice que estos no abusen ni manipulen a los estudiantes. Sin embargo, como el oxígeno no es parte del ser vivo, sino un requisito para la vida, el reglamento no es la universidad, como tampoco lo son sus edificios, ni sus aulas, ni los títulos que expide. Por eso, si la influencia sin disciplina daría lugar a abusos inaceptables, el exceso normativo que estrangulase la influencia personal haría de la universidad, dice Newman, un invierno ártico. Comprender así la universidad resulta gozoso para quien entiende como una vocación y se toma en serio su dedicación al estudio. En la capilla de este edificio tenemos una hermosa imagen de Newman. Ahí aparece como en diálogo con San José María. Sus miradas reflexivas y penetrantes se encuentran en el sagrario, donde ambos contemplan a Cristo, que es la verdad encarnada que da cumplimiento al anhelo vocacional de la universidad y la fuente más genuinamente válida de influencia personal. Concluyo, como anunciaba al principio,
parafraseando el brindis sobre la conciencia de nuestro santo cardenal inglés. En caso de verme obligado a hablar del auge y progreso de las universidades en un brindis de sobremesa, desde luego no parece cosa muy probable, beberé por la universidad con mucho gusto, pero primero por la vocación del profesor universitario, después por la universidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Miguel Rumayor. Bueno, buenas noches. Yo voy a tratar de ser breve por dos razones. Primera, como es sabido, entro en el mundo de la política desde hace poco y estoy un poco descolocado, ¿no? Porque desde hace tiempo uno cada vez que se sube a un estrado, y esto lo pueden decir mis dos queridos compañeros que están aquí, que son casi ya como una familia en la asamblea, se sube con la idea de ver cuándo le van a insultar a uno. Entonces, yo creo que aquí no va a pasar y eso me alegra mucho y me descoloca, pero me alegra, ¿no? Yo quiero ser muy breve, quiero hablar de qué es lo que, desde mi punto de vista, aporta Newman a la universidad, a la política, ¿no? Y voy a ser muy breve. En primer lugar, me parece que el tema de la conciencia, que es un tema importantísimo en este momento. Es decir, yo muchas veces cuando estoy en la asamblea y me veo a mí mismo pensando ¿qué hago yo aquí? Yo he entrado en la política con 52 años, a veces me alegra y me ayuda pensar en Newman, ¿no? Y digo que me alegra porque muchas veces las intervenciones que realizamos o que realizan algunas personas da la sensación que tienen que ver poco con la conciencia. Y hablando con mis compañeros que están aquí, yo creo que es una cosa maravillosa pensar en eso, ¿no? Es decir, la conciencia, en primer lugar, el valor de la conciencia y la búsqueda de la verdad para influir en la vida pública, por encima de la mentira y del engaño, por supuesto también por encima de estrategias, como diría Newman, ¿no? Newman no fue un buen político, esto es importante saberlo, fracasó como político, ¿no? Yo no sé si fracasaré como político o no, pero desde luego que sí me parece que es una aportación interesantísima ante el estado en el que nos encontramos, ¿no? No quiero hablar de política concreta, con nombres y apellidos, pero valorar el convencimiento, aunque uno esté equivocado, la claridad, la búsqueda de la verdad y también la idea de saber exponerla con brillantez, como hacía Newman, me parece que es una aportación maravillosa y muy necesaria en la vida pública. Yo creo que estamos necesitados, y ojalá que uno pueda ser así, de políticos con conciencia. Hay algunos, no voy a decir nombres, y hay algunos que no la tienen, ¿no? Y esto me parece que es una cosa maravillosa, porque Newman no era un tipo con grandes capacidades comunicativas, aparentemente, y esto creo que es interesante pensarlo. Newman no era un tipo, en fin, no quiero poner muchos ejemplos porque luego va a parecer que estoy hablando de política, ¿no? Pero no era un tipo que posaba y que ponía caras delante. Y al mismo tiempo se sorprendía mucho de su capacidad de influir en los demás, de llegar a los demás y de hacer que los demás hicieran cosas. Desde una mesa de escritorio. Esto Luque podrá contar, que por cierto sí es de las personas que yo conozco que más saben de Newman, por lo menos en este país, podría contar muchas cosas, ¿no? De esa enorme capacidad que al mismo Newman le sorprendía, ¿no? Decían, ¿por qué están hablando de mí? ¿O por qué hacen estas cosas? Y cómo, siendo pues una persona, repito, ¿no? Sin gran capacidad comunicativa, llegaba a los demás. Yo creo que es una aportación maravillosa que está en el texto. Newman va persiguiendo siempre aclararse a sí mismo y al mismo tiempo con esa erudición que tiene tan increíble, va buscando la verdad, a veces incluso cayendo en contradicciones personales y sorteándolas, ¿no? Y afrontándolas, ¿no? Y avanzando.
Creo que eso es una gran virtud que además se puede extrapolar a cualquier persona. Newman era un santo, yo también le tengo mucha devoción, pero al mismo tiempo su modelo humano me parece que es interesantísimo para nosotros, ¿no? Para la situación en la que estamos, ¿no? Y repito, eso está en el libro, eso se puede ver, esto es una aclaración que hace él, si no, que me corrija David, cosas que Newman escribía en la Gazette, ¿no? Ahí en Irlanda, pues porque él quería explicar lo que era una universidad, pero Newman no era experto en esto. Newman era teólogo, bastante filósofo, pero no era experto en la universidad. Lo que pasa es que una persona que ha estudiado tanto y que piensa tanto, pues evidentemente pues tiene esa capacidad. He dicho que no me iba a extender, de hecho tengo una apuesta con José. Y si no, mis compañeros diputados que saben que a los 5 minutos te llaman, te sale un timbre, ¿no? Bueno, la segunda cosa que quiero decir es la importancia y el rigor y el orden a la hora de abordar lo público. Me parece que esto es un tema también apasionante, ¿no? Newman es un gran erudito, se ha dicho aquí, es un gran aristotélico. Es un tipo que aprecia de una manera muy profunda el rigor, los argumentos aristotélicos o la manera de estructurar Aristóteles. A mí personalmente, salvando el abismo abismal que hay entre Newman y yo, es una cosa que me sirve mucho también. Es decir, pensar dónde está la falacia. A veces es complicado. A veces es complicado porque hay gente que habla muy bien, ¿no? Y hay oradores, estoy hablando de que no son de mi partido político, o el partido político el que estoy defendiendo yo en la Asamblea, que son brillantes, pero si uno se esfuerza con Aristóteles y con Newman de la mano, muchas veces aparecen cosas gracias a ellos, ¿no? El rigor, el orden, las reducciones, todo tipo de falacias que hay en la retórica aristotélica lo explica muy bien. Y Newman era así. Al mismo tiempo dice una cosa muy interesante que a mí me fascina y yo creo que a David, que es digo David porque es newmaniano, luego hablaré un poco también de... Pero nadie cambia por un argumento, nadie se convierte por un... Es decir, que Newman también era un aristotélico con corazón, ¿no? Como ha dicho Higinio, con cordura y corazón, ¿no? Y esto creo que es una cosa interesante también, muy interesante. Ese orden, esa capacidad de fijarse, de desarmar un argumento como hace en la carta al duque de Norfolk o como hace tantas veces, ¿no? Que es impresionante. Bueno, es muy tomista esto también, ¿no? Aquí está el error, ¿no? Y deja desnudo totalmente un argumento. Cosa que uno lo tiene que leer varias veces para saber, para darse cuenta. Y dice, qué brillantez, ¿no? Bueno, esa combinación entre orden, entre estructura, pensamiento, pero al mismo tiempo sin renunciar, como dice el libro, al sistema. El libro habla de disciplina, de influencia y de disciplina, que es un tema que está siempre en Newman. Y a mí me gusta mucho eso también cuando hablamos de la política, porque me parece que es muy importante también. La influencia personal, que viene por la conciencia, la verdadera, es decir, no que se te peguen cositas, sino que se te pegue la bondad de la gente, también se puede pegar la maldad, y la disciplina, porque Newman también es un hombre de gobierno, y es un hombre que tiene que llevar una congregación, le ponen a fundar a desarrollar una universidad, también con una edad bastante avanzada para su época, que es justo la edad que yo tengo, y lo hace con disciplina, con orden, con un trabajo metódico, ¿no? Es decir, que él también tiene esa fortaleza y eso creo que también es una cosa buena. Muchas veces podemos pensar en el buenismo de determinados puntos de vista, bueno, pero hace falta también estructura, ¿no? Voy a leer una cita. Dice, en este mundo nadie gobierna mediante el mero amor. Si solo eres afable, no eres un héroe, dice Newman. Para ser poderoso necesitas ser fuerte. Y este también es un lema que utiliza Newman y lo tiene, no recuerdo bien si en su lema episcopal, ¿no? El fortes fortunat iuva, ¿no? Luego podrá, pero la fortuna ayuda a los fuertes. Es decir, que Newman no es un buenista, que es una de las grandes enfermedades que tenemos en la política actual, ¿no? El buenismo.
O sea, que también él dice, hay que ser fuerte, ¿no? Y hay que trabajar por esfuerzo, ¿no? Perastra, ¿cómo es aquello también que dice? Peráspera ad astra, ¿no? Por lo duro hacia los astros, ¿no? Eso también es de Newman, ¿no? Y eso me parece que es muy aplicable también. No hay que renunciar a una de las dos cosas, ¿no? Hay que conseguir las dos. Y luego, para terminar, otra cosa que me fascina de Newman, que no sé si llevo tanto tiempo en política para decir no es común en la política, o si es común, no lo sé. Llevo poco. Pero creo que es un valor que puede reintroducirse en la política y que realmente no es excluyente también de la vida pública. Y este valor es la sencillez. Porque es verdad que el concepto político que tenemos es un concepto maquiavélico, por lo menos es el más extendido, de complicaciones, de complejidad. Ayer me decían en Twitter un diputado de otro partido, eso de la complejidad es muy de Sánchez, ¿no? La complejidad, decía el otro, ¿no? Bueno, la complejidad, lo complejo. A mí me parece que es un valor maravilloso, la sencillez inteligente. Voy a terminar simplemente leyendo una cita de Newman sobre la sencillez que está en el libro, que me parece maravillosa para explicar esto que tiene que ver también con toda la teoría del caballero, ¿no? De la caballerosidad entendida como la simplificación alegre y disfrutona de la vida, ¿no? Que es una cosa que también se puede aprender en Newman. Dice Newman, ser desprendido es estar libre de todo lazo que ata el alma a la tierra, que no nos importe nada lo que otros decidan pensar o decir de nosotros, o lo que nos hagan, hacer nuestro trabajo porque es nuestro deber, como soldados que van a la batalla, tener en nada el reconocimiento, el honor, el nombre, es tratar con despreocupación todas esas cosas buenas de la vida, como cuando en circunstancias normales somos espléndidos y liberales en, por ejemplo, nuestro uso del agua, o cuando hacemos de nuestras palabras un regalo que no le escatimamos a un amigo o a un desconocido. O cuando dice, para finalizar, de una manera simpática, práctica y muy sencilla, o cuando nos libramos de avispas, moscas o mosquitos que nos molestan, sin ningún tipo de compunción, sin dudar nada antes de hacerlo y sin volver a pensar en ello una vez hecho. Muchas gracias. Bueno, yo creo que queda ahora un poquito de tiempo para si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, algún miembro de la mesa o la mesa en general. Hay unos micrófonos ahí que se pueden... Si alguien se anima o alguien de la mesa... Bueno, pues si nadie se anima, yo solo quiero añadir una cosa, ¿no? Como a mí me ha tocado ser un poco el trujamán del equipo y el que se ha tenido que pelear más en primera instancia con el texto, aunque luego he tenido que... Bueno, pues he tenido las observaciones, las correcciones de mis compañeros. Yo animo a leer a Newman porque Newman está considerada una de las mejores prosas de la lengua inglesa. Esto no lo digo yo, esto es así. El problema de la prosa de Newman es que sigue un canon victoriano. Y si hay algo que define al canon victoriano es la prolijidad. Es decir, todo es muy largo. Entiendo que como no había otras distracciones, la gente pues le encantaba tener grandes libros en los que todo se contara en muchísimas páginas y pudieran sentarse a la luz del fuego en las largas tardes, no sé, británicas o donde fuera. Como paradigmático, les invito a leer el capítulo 6 que se llama Disciplina e Influencia, en el que Newman está yendo a casa de un amigo que vive a las afueras de Londres
y durante 6 páginas 6 no entra en el tema de disciplina e influencia, sino que se va acercando, cuenta un poco la historia de ese amigo, hace una reflexión sobre el menosprecio de corte y alabanza de aldea, porque su amigo vive en las afueras, en una casa, se queda viudo y vive pues de las rentas, hace otra reflexión sobre hasta qué punto es lícito vivir de las rentas cuando eres una persona capaz que podrías aportar a la sociedad, pues todo eso, más recuerdos de la infancia, porque él ha vivido en esa casa, cuando era crío, compartiendo con su amigo, 6 páginas. Y luego son 11 páginas de diálogo con el amigo en el que más o menos va entrando en materia y ya cuando están empezando a entrar en materia el amigo le dice, bueno, si no quieres perder el tren y quedarte a dormir en casa, ya nos podemos ir. Y en 2 páginas abruptamente se acaba el capítulo. Disciplina e influencia lo desarrolla en los 2 capítulos posteriores. Entonces, esto es un escritor victoriano. Dicho lo cual, cogerlo con paciencia porque es una auténtica delicia. La prosa de Newman es una cosa muy seria y es una cosa deliciosa que merece la pena disfrutar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. A lo mejor hay que esperar un poco, hay que encenderlo y esperar un poco. Se te oye de todas formas. Buenas tardes. Me gustaría enlazar unas lecturas recientes, una lectura reciente que he tenido sobre el cientificismo y un comentario del señor rector sobre, por ponerlo rápido, la inutilidad de algunas universidades actuales en la formación espiritual, personal de los estudiantes. Más que nada porque yo no tengo la solución, pero sí me ha interesado mucho y he sufrido mucho a nivel académico el hecho de que algunos profesores prohíben o te dicen directamente que no se puede introducir el argumento teológico, el argumento espiritual, en intentar demostrar nada. Porque como esto es una ciencia, pues las cosas que van más allá de la ciencia no pueden tenerse en cuenta para demostrar algo que esté en este mundo, que es lo que tú estás haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué argumentos para que rectores, profesores de otras universidades que no son católicas o que no quieren admitir que lo espiritual, lo que está más allá de la ciencia, también se puede demostrar de una forma lógica, sin necesidad de verlo, pues podamos avanzar en ese sentido? Gracias. Bueno, de fondo hay un problemón, que es el de la unidad de los saberes y su unidad en la teología que propone Newman siguiendo el esquema antiguo, pero él lo hace de una manera con la que la expresión ancilla theologiae, o sea, servidumbre o esclava de la teología, no aparece y tampoco aparece ni connotada. Yo creo que él piensa más en una unidad de naturaleza significativa que en una unidad subordinada y epistemológica, me da la impresión, porque creo que él en eso no era atomista. A lo mejor me equivoco y sí lo era, pero por lo menos no aparece. Digo esto porque, al hilo de otra cosa que se ha dicho, yo sí estoy muy de acuerdo en la distinción de la dimensión noseológica y la moral de la verdad. Y hay que entender que Newman escribe, y esto tiene que ver con este asunto, Newman escribe en un mundo donde los estudiantes tienen que viajar para ir a su universidad. Nunca jamás ha pasado lo que pasa ahora, y es que las universidades son un servicio de cercanías. Nunca. Y entonces el periodo de la vida universitaria es también un estado. Un estado, no un estado civil en el sentido, es un estado. O sea,
el estado con el que un joven inaugura su vida fuera de casa, en comunión y encuentro con otros jóvenes que están en la misma circunstancia. Eso transforma la experiencia universitaria completamente y abre lugar para el Colegio Mayor, que es la institución más próxima en la tradición hispánica al college. No es exactamente eso, pero es la madre historia. Y yo sí he vivido esa experiencia, he vivido 6 años en un Colegio Mayor y yo sé que en el Colegio Mayor aprendí cosas que ni el más profundo encuentro con la verdad me habrían suministrado, porque la verdad tiene una dimensión no ética y no seológica que nos dirige hacia la sabiduría, pero no la produce. La sabiduría es saber es saber en crecimiento acompañado de una modestia en crecimiento. Y eso no lo producen las aulas universitarias, salvo con la potencia ejemplar y modélica del profesor cuando él lo es. Pero eso es una dimensión moral del saber, ¿no? A mí me parece que los colegios mayores, mis 5 hijos, arruinando la fortuna familiar, han ido a estudiar fuera para vivir en colegios mayores, porque a mí me parecía que era imprescindible del recorrido universitario. Así que no han estudiado, por ejemplo, en la universidad de su padre, que les había salido gratis. Se han arruinado a los Marín, pero bueno, a mí eso me parece entonces. Pero yo soy rector de una universidad, es verdad, nosotros tenemos mucha gente de fuera, tenemos casi el 60% de gente de fuera. Pero aún así está inmersa en 30% extranjero y 30% de fuera de la ciudad. Bueno, pero aún así los colegios mayores no cumplen esa misión, tienen que estar animados, inspirados por el mismo talante universitario, y eso ocurre con muy pocos colegios mayores de los que yo conozco. Y entonces me parece, y le he dado muchas vueltas, que hay que generar una densidad social en la propia institución que exceda la actividad docente y discente y que convierta a la universidad en un lugar donde el estudiante muda su estado, ¿eh? Aunque no haya mudado de ciudad, aunque no viva fuera, pero muda su estado. Y creo que eso lo pueden conseguir los clubes universitarios, las asociaciones universitarias, los grupos de lectura, de debate, de teatro, los coros, incluso los equipos universitarios deportivos. Y si hay esa red densa, entonces la universidad se convierte en un sitio donde estar, no un sitio al que ir y salir, ¿eh? Como están diseñadas muchas de nuestras universidades. Nuestras universidades están diseñadas como vomitorios. El alumno sale del aula y el edificio le dirige a la calle, porque no hay donde estar, porque no hay hogar, no hay sitio universitario. Pero esa arquitectura, que es solo la infraestructura material, a mí me parece que hay que hacer de lo otro. Si no se tienen colegios mayores, si tenemos un alumnado de cercanías, pensar que la docencia universitaria, bueno, sí, la prueba la tienen nuestros estudiantes que vienen aquí, se proveen de lo necesario para aprobar, para tener una habilitación profesional, no digo aquí, a esta universidad, digo a las universidades, y se van cuanto antes, si es posible. Eso no es una universidad. Tendrá el carácter de universidad, pero no lo es. Y en todas las universidades, en todas, tenemos el problema de convertir, aunque sean los edificios, si es que uno no tiene campus, en lugares de estancia, en lugares densamente sociales. Y a mí me parece que eso se puede intentar, aunque no sea... Digo esto porque me parece que ahí es más donde hay que hacer las síntesis subjetivas de naturaleza teológica, más que en la clase como docente de derecho procesal, donde uno puede hacer anotaciones teológicas, porque saber, pero pues son anotaciones, no son síntesis espirituales, no son teología espiritual. La teología espiritual como horizonte vital tiene que aparecer pues haciendo deporte o teatro o debate o cineforum o un club de lectura o yo qué sé, o pasando el rato bebiendo alcohol. No, perdón, eso ya no se puede. Haciendo lo que los estudiantes han hecho siempre, que es vivir su juventud coetáneamente con otros y al mismo tiempo bajo el régimen de una exigencia académica, ¿no? Me parece a mí, ¿eh?
Si no hay ninguna pregunta más, pues quiero cerrar el acto agradeciendo al rector Higinio Marín su presencia aquí, al profesor David Luque, al amigo de esta casa Miguel Rumayor, a don José Fernández Castilla y a todos ustedes. Muchísimas gracias y espero que esta presentación haya sido de su interés y les animo a leer el libro que tienen a la venta ahí fuera.